Shalom, queridos amigos. Vamos a continuar con el desenmascaramiento de la teología de reemplazo, parte 10. Ahora vamos a ver la 13ª falsificación, que dice que hay un solo Dios en tres personas distintas, o sea, una santísima Trinidad. ¿Qué es y cómo vino y cómo llegó a suceder esto? En la congregación primitiva, la fe en la unidad de Elohim era muy clara. Era una creencia tranquila más que una doctrina elaborada. Junto con la inmersión en la tevilá o bautismo venía la profesión de fe, considerada como regla, llamada también la reditio symboli en latín, recitación del símbolo de la fe. De esa manera se fueron haciendo. El primer credo que se tiene establecido es el credo apostólico. Luego vinieron otros credos más. Y bueno, podemos ver que hay un origen en la fórmula de un Dios en tres personas distintas. Pero antes de nada, queremos decir que el término Dios viene del latín Deus, que a su vez viene del griego Zeus. Esta palabra no es bíblica. La palabra que se utiliza en la Biblia es Elohim, que significa el Todopoderoso. Elohim. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera es que Dios, en su declinación de genitivo, porque en griego, en hebreo, en latín las palabras declinaban, cambia el sustantivo al decir para, de, por, etc. Entonces, al decir de Dios, de Zeus, se dice Dios. ¿Me entiende? Entonces, para empezar, pues vamos a ver, ¿de dónde surgió la fórmula de tres personas en un solo Dios? No está basado en la Sagrada Escritura, ni deriva de ella. Infortunadamente, como vamos a mostrar, no solo es antibíblica, sino es errónea. ¿Por qué decimos que es antibíblica? Primeramente, yo creo lo que dice en Mateo 28:19, bautizarán o harán tevilá a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de santidad. Eso sí, está en la Biblia, pero no dice Trinidad. ¿Ya? También se suele citar a Primera de Juan, Johanna 5:7, donde dice, tres son los que testifican. El texto mayoritario dice así, esto está correcto, pero el resto que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, están agregadas. Eso se lo demostró claramente Erasmo en la así llamada Comma Johanneum, en el tiempo en que él hizo este análisis. No estaban en los manuscritos anteriores al siglo IV, dice este autor, ¿verdad? Entonces, el único Elohim se revela a nosotros en tres dimensiones. Esto es importante entender. Del Padre, del Hijo y del Espíritu de santidad. Hay dos facetas a considerar en base a los textos. Uno, la deidad esencial del Hijo y del Espíritu de santidad, siendo innecesario ya tratar de la del Abba, del Padre, porque todos sabemos que sí. Dos, el hecho de que los tres son un único y mismo Elohim. El Hijo Yeshua HaMashiach es Elohim, es Dios. Sí, para que entiendan. Ruach HaKodesh es Elohim, es todopoderoso. Eso está en la Escritura. Hay cantidad de citas que tendríamos que hacer un estudio aparte de varios videos. También tener en cuenta la unidad esencial de las tres dimensiones o tres partes en Elohim. Ya al revelar constantemente al Elohim único, el antiguo pacto hace
presentir la pluralidad en el seno de Elohim. En Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Esto es, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El término hebreo Elohim es plural. Es importante que entendamos eso. Entonces, también se menciona creó la forma singular, ¿verdad? En el verso 2 ya menciona al Ruach de Elohim, que se movía sobre la superficie de las aguas. Verso 26 también dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra. Después de la caída también dice: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Bereshit, Génesis 3:23. Constantemente el nuevo pacto presenta las tres dimensiones unidas en la misma manera en que se han manifestado unidas en la obra de la creación. Ha'avá, Pa'apá, el Padre; Haven, el Hijo; y Haruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Se manifiesta en la inmersión de Yeshua el Mesías. Estaba el Hijo, el Espíritu de Santidad en forma de paloma y una voz del Abba, del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y en otras partes más fue sucediendo esto. Bueno, el estricto monoteísmo del antiguo pacto no queda afectado en absoluto cuando se entiende bien todo esto. Simplemente, al revelarse plenamente en la persona del Mashiach, Elohim nos ha dado a conocer más realidades acerca de la inefable naturaleza del Elohim único y verdadero. En el antiguo pacto, ese todopoderoso, ya del Creador y Señor soberano, se nos dice que un día sería Immanuel, Elohim como una madre con nosotros. En los escritos de las Buenas Nuevas, el Verbo se encarnó, llegó a ser Elohim con nosotros. Una vez obrada la redención, en Pentecostés, el día 50, Yom Hamishim, vino a ser Elohim en nosotros. O sea, diríamos, como Padre Elohim por nosotros, en el Hijo Elohim con nosotros y en el Espíritu de Santidad Elohim en nosotros. A lo largo de la historia vinieron diversas herejías sobre, en la congregación primitiva no había problemas, pero vinieron las herejías después. Bien entrado el siglo II ya, no se discutían estas verdades. Primero, que existe un solo Elohim, un solo todopoderoso. Tampoco se discutía, número 2, que el Padre es Elohim, el Hijo es Elohim y que el Espíritu de Santidad es Elohim. Hoy en día se utilizan Eloah y otros términos también un poquito para tratar de zafarse del plural im. Bien, la conciliación de estas verdades no fue una empresa fácil para los padres y escritores de las congregaciones primitivas. Los errores ya brotan y ya en la era apostólica, Cerinto, los judaizantes, etc., negaban la divinidad del Mashiach porque no podían conciliarla con el monoteísmo. Y según inclusive San Ireneo, dice que el apóstol Yohanan escribió su Buena Nueva para combatir las ideas de Cerinto, que los gnósticos también llegaron a decir que Yeshua HaMashiach, un hombre que recibió el Espíritu de Santidad el día de su bautismo, pero lo abandonó antes de la pasión. Entonces, después el gnosticismo, también movimiento filosófico religioso anterior al cristianismo, fueron también enfrentando todo eso. Había mucha tela que cortar, mucho que hablar. En un sincretismo elaborado a lo largo del siglo I. De la gnosis oriental, podemos hablar de la gnosis helenística, la gnosis propiamente cristiana. Sí, Marción aquí tiene su lugar importante, la gnosis persa o maniqueísmo. Y luego tenemos también otra herejía que era el monarquianismo. Todas las herejías antitrinitarias
tienen un común denominador, el monarquianismo, que sacrifica la divinidad del Verbo y del Espíritu de Santidad o niega la distinción real entre las dimensiones de Elohim. Tenemos al monarquianismo dinamista o adopcionista, y podemos ver también varios ahí como Teodoto el Curtidor, Teodoto el Joven, Pablo de Samosata, que decía que el Mesías no era más que un simple hombre. El monarquianismo modalista, de Noeto, de Esmirna, Praxias, Epígono. El arrianismo de Arrio fue el más terrible. Y luego, ¿qué decía Arrio más o menos? Decía que el Hijo es criatura, es hechura del Padre, es el instrumento del que se sirvió el Padre para la creación del mundo. En el Concilio de Nicea condenó esto y adopta la doctrina ortodoxa. El Hijo es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza de Él. Bueno, el macedonianismo, consecuencia inmediata del arrianismo de Macedonio, negaba la divinidad del Espíritu de Santidad. Luego el apolinarismo, Apolinar de la Odisea, para poner a salvo la divinidad del Hijo, comprometió su humanidad también. Por eso vemos que ya profetizando esto, adelantándose, dije, el que niegue que el Hijo ha venido en carne, Yeshua ha venido en carne, sea anatema, ¿verdad? Porque ya vendría un día el apolinarismo también. Y así tenemos el monofisismo también, o monofisitismo del monje Eutíquis. Dice que en Mashiach existen dos naturalezas antes de la unión de la divinidad con la humanidad, pero después de la unión existe una sola naturaleza. Mashiach Yeshua tiene dos naturalezas. Es importante aquí estudiar teología para entender esto y filosofía. El monoteletismo, ¿no?, del patriarca Sergio de Constantinopla, que redactó una fórmula que pudiera ser aceptada por católicos y monofisitas, y a consecuencia de la unión personal existente en Mashiach, debería existir también, dice en él, una sola energía y una sola voluntad. De ahí viene monoteletismo, una voluntad. ¿Cuál es la verdad sobre la triunidad o la tridimensionalidad o la tripartidad, podemos decir, del Todopoderoso? El Rebbe Julio Dam del Paraguay escribe un documento muy importante, teniendo en cuenta que él es judío convertido al Mesías, muy estudioso. Tertulianos, Orígenes, Ireneos persiguieron el estudio de la Trinidad, esta palabra. Tertuliano es un famoso escritor teólogo. Él fue que acuñó la fórmula una sustancia en tres personas. Una sustancia en tres personas en el siglo IV. Debemos hacer notar algo muy crucial. Las tres personas de Tertuliano no son acertadas con sus connotaciones actuales. Si entendemos eso, cae por tierra automáticamente esto y hay que cambiar los términos. Atanasio la proclamó como la fe de la Iglesia en el Concilio de Nicea, en el 325 después del Mesías, en respuesta al arrianismo. Agustín dedicó 15 años de su vida a meditar en ello y escribió De Trinitate, acerca de la Trinidad. La reformuló como el llamado credo atanasiano, y Juan Calvino la tomó y se volvió parte de la Reforma protestante. Lo que realmente sucedió con Tertulianos es que él usó la palabra latina persona, ¿sí?, que viene del griego prosopa, ¿sí?, por sus connotaciones legales. Esta palabra tenía connotaciones legales que en su época significaba partes en un litigio legal. Es decir, que lo que él quiso decir cuando escribió un Dios en tres personas fue en tres partes, ¿me entiende? Esto es correcto. El problema comenzó cuando la palabra persona del latín tomó las connotaciones modernas. Una palabra denota en su origen, pero puede connotar otra cosa ya con el tiempo. De esa manera es que persona como parte de un
litigio legal, entonces eso sí es aceptable. Si nos quedamos con la fórmula original, no existe problema de que hay un Elohim en tres partes. Él nos hizo a su imagen y semejanza, también con tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es una persona? Toda explicación teológica tiene que ver con las personas de Elohim y debería satisfacer dos precondiciones. Primero, debería estar en las Escrituras muy claramente. Sí, aquí tengo la Sagrada Escritura, la Biblia. Debería estar en la Biblia muy claramente escrito. Segundo, debería ser posible digerirlo con los órganos digestivos de la mente, que en realidad el Señor nos dio para poder entender y comprender. Creemos en la fe ciega, pero esta debe acompañar y ser seguida por la comprensión. Elohim nos pide que creamos primero, pero no nos deja huérfanos en la comprensión. A la iglesia no se le debería pedir que se trague por fe algo que no puede digerir con su mente colectiva. Cuando estudiaba teología, filosofía, se nos decía, esto es un misterio, o sea, que hay que aceptar y listo, no es más. ¿Qué es una persona? Según el diccionario Webster, define como un hombre, mujer o niño individual. Entonces, individuo, una derivación de la palabra individuos, que viene de la Edad Media, que significa no divisible, existente como un ser separado. Así, una persona es un ser separado, distinto y puntual de otra persona o ser. Por lo tanto, si Elohim tiene tres personas, esto debería estar marcado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras aparece la palabra persona como tal en los idiomas originales. En la Tanaj, Antiguo Pacto, se dice Ben Adam. Esto literalmente es hombre, ¿sí? No hijo de Adán, hombre. ¿Me entiende? En el pacto renovado o pacto nuevo existen tres palabras, pero ninguna de estas tres palabras que se traducen como persona tiene que ver con esto. La palabra usualmente traducida como persona es la palabra griega prosopon, que de acuerdo con el diccionario Webster y Lexicon Tyre de palabras escriturales en griego significa cara. Prosopon es cara, ¿ya? Y del hebreo entonces sería panim, ¿sí? Por eso decimos Penuel o Peniel, viene de pan-el, rostro de él. De esa manera es que cuando hablamos la palabra anthropos en griego es hombre, no persona, ¿me entienden? Y cuando hablamos de antropomórfico quiere decir parecido al hombre. También una persona se supone que tiene una personalidad, entonces. De acuerdo al diccionario Webster, la personalidad es lo que hace que una persona sea una persona. Es decir, ciertas características que la hacen lo que él es y que la distinguen de otro. ¿Qué diríamos de una persona que, por ejemplo, tuviese no una, sino varias personalidades? Un problema psicológico, ¿verdad? Las Escrituras lo llaman un hombre dipsukos, ¿ya? Es decir, con dos almas. En Jacob, Santiago 1:9, el que dice que va como el mar de un lado para el otro. Así se sigue que Elohim con tres personas debería tener tres personalidades. ¿Qué estamos implicando en cuanto al uso de la palabra persona refiriéndonos a Elohim? El diccionario de la New Bible, bien convincentemente, está en contra de dicha postura. Persona es, sin embargo, una expresión imperfecta de la verdad, ya que el término nos denota un individuo separado, racional y moral. Pero en el ser de Dios, dice, no existen tres individuos, sino solo tres autodistinciones personales dentro de una esencia divina. Por otro lado, la personalidad en el hombre implica independencia de voluntad, de actos y sentimientos que llevan una conducta que es inherente y peculiar a esa persona. Esto no se puede pensar respecto a la Trinidad, dice. Entonces, estamos de acuerdo con esto.
ya que la palabra persona automáticamente implica un individuo separado, moral y racionalmente hablando, siendo que la palabra clave aquí es separado. Elohim no está de hecho separado en tres personas, no importa cuán sintonizadas estén. Elohim no posee tres personalidades. Además, en ningún lado de la escritura existe un verso que específicamente diga que Elohim posee tres personas. ¿Ya? No hay eso. En resumen, primero, Tertulianus tenía casi toda la fórmula acertada en tres partes. Si sustituimos partes por dimensiones, mucho mejor. El problema, como hemos mencionado, ha radicado en la connotación que adquirió la palabra persona en este tiempo. Segundo, esta palabra semánticamente significa un ser humano separado de otro y nunca aparece como tal, ni siquiera uno solo vez en las escrituras. Como cita el diccionario bíblico, dice, la escritura no nos da una doctrina totalmente formulada de la Trinidad, dice, ¿no? Cuarto, la explicación dada de un Elohim en tres personas, que a su vez es uno, no es plausible, ni lógica, ni razonable. ¿Qué características califican una persona? Ya como hemos visto más arriba, ¿no? Una persona es un ser separado, tiene un ego, un yo, está moral y racionalmente separado de otra persona, tiene una propia voluntad, etc. Usted y yo somos dos personas diferentes. ¿Ya? Entonces, una de las características más importantes que una persona posee como humano es que está hecho de tres dimensiones. Esto sí es importante. Vea usted en 2 Tesalonicenses 5:23, dice, el Elohim de paz os santifique, y dice, todo vuestro ser, aquí en hebreo, es el perfecto completo, el santifique, holoteileis, sí, y dice, y oro para que Elohim te holoclerón, sí, o sea, te haga completo en todas tus dimensiones, entero. Entonces, en sencillo es que todo vuestro ser espiritual y mi cuerpo sea, dice, santo, irreprensible, sea realmente esas tres partes estén delante del Señor en santidad y pureza. Las diferencias entre una persona y las dimensiones de una persona son varias. Sabemos, una persona que está hecha de cuerpo, alma y espíritu, lo mismo en la dignidad. Son tres dimensiones. El cuerpo de una persona no es la persona completa. El alma de una persona tampoco es la persona completa. Y el espíritu tampoco es la persona completa. ¿Sí? El holoclerón de una persona, o su ser completo entero, cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, está hecho de tres dimensiones. De esa manera, un Elohim en tres dimensiones. Elohim es uno, Elohim es tres, ¿verdad? Elohim es, como dice aquí, y a lo largo de la historia hemos dicho, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiere decir, escucha Israel, el Todopoderoso, nuestro amo, uno es, pero esto es un término que dice Echad, significa unidad compuesta. No es Yahid, que es unidad indivisible. Así como cuando dice también, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una, aquí, un Echad, o sea, es una unidad compuesta. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera, entonces, hermanos, ¿vamos a creer en la Sagrada Escritura o no vamos a creer? Esto es importante que lo entendamos de una vez por todas. Elohim en tres dimensiones se va revelando en la estructura del templo, por ejemplo. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Se revela en las dimensiones también de las fiestas anuales. Las 7 fiestas se dividen en 3 partes. Pesaj, panes, ácimos y primicias, una parte, Pentecostés o Yom HaMishim, y luego las 3 fiestas del último tiempo del 7º mes, ¿sí? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, cabañas. Bueno, también se revela en la letra Aleph, en sus 3 partes. Entonces, para resumir, queremos decir, hermanos,
Primeramente, nosotros, si usted no ha entendido correctamente, recuerde que lo dice en Isaías 55:8, que así como mis pensamientos y mis caminos son más altos que los vuestros, así también dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces, nosotros somos limitados, somos humanos, no podemos entender totalmente, pero como le dije, podemos digerir estas verdades. De esa manera es que podemos entender algo. Es incorrecto decir que hay un solo Dios que no admite al Hijo ni al Espíritu de Santidad. Eso es incorrecto, porque tendríamos que decir que Yeshua y el Espíritu son simplemente, como dicen algunas sectas y religiones, un mero hombre, un gran profeta, pero nada más. Y el Espíritu una fuerza activa o como sea. Eso no está en las Escrituras. No podemos hablar de esa forma, nunca. Estaríamos cayendo en herejía, ¿me entiende? En una de estas herejías que ya se pudieron enfrentar y solucionar el problema. O el otro problema es también de los que digan que hay 3 dioses, triteísmo. Y cuando se habla de la Santísima Trinidad, no tenemos que usar ese término porque no está en las Escrituras Sagradas. Hay un solo Elohim, Yod Hei Bat Hei, el seré quien seré, que tiene 3 partes. ¿Y cómo es que podemos nosotros proclamarlo? Como dice la Iglesia Ortodoxa Oriental, vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu de Santidad. Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces, para resumir, Elohim, como nosotros, también está hecho de 3 dimensiones. El Ava es el alma de la Trinidad. El Hijo es el cuerpo de la divinidad. Y el Espíritu de Santidad, el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, muy claro. Solo estamos hablando lo que dice la Escritura. Adonai Elohim, 1/3 de él. No es Elohim completo. Holoclerón. Todavía queda el Ruach HaKodesh y el Espíritu. El 2 tercio, el Ruach HaKodesh, tampoco es Elohim completo. Y su cuerpo, el tercio final, Yeshua. Lo mismo sucede para cada dimensión de Elohim. Solo 1/3 de Elohim no es el Todopoderoso entero. De esa forma podemos entender muchas más cosas que podríamos seguir hablando. Que el Eterno les bendiga y estemos muy claros en que lo que es la verdad. No irnos a extremos. Y algo más. Muchos grupos en ese tiempo van diciendo de que la doctrina de un Padre, Hijo y Espíritu de Santidad es una doctrina pagana. No, señor, mentira. Si han imitado en las religiones la Trinidad pagana en Egipto y también en Babilonia, en Roma, es porque han tratado de imitar estas verdades que ya existían desde antiguo, que se fueron distorsionando. Esta verdad única que la sabía Noé, que la sabía Adán, que la sabían los patriarcas antidiluvianos y también después de ellos. Esta verdad es única. Por eso, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Creó Elohim, plural, los cielos y la tierra en el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Muy bien. Que el Eterno les bendiga. Shalom para todos. Bendiciones.